Se queda y prepara la vuelta de un referente. Luis Fernando Tena no se mueve del banquillo de Guatemala, pese al sacudón que generaron sus problemas de salud en plena fecha FIFA. El técnico mexicano volvió a escena con una decisión firme bajo el brazo, una que apunta directo al corazón del equipo. No hay dudas en su postura, no hay titubeos. La prioridad está clara: reconstruir desde el arco. Y ahí aparece un nombre que vuelve a tomar fuerza. El ruido fue intenso, incómodo, y durante varios días pareció que el proceso podía quebrarse. Las versiones sobre una posible salida crecieron, se multiplicaron, y sembraron incertidumbre en todo el entorno de la selección. Pero tanto Luis Fernando Tena como la federación salieron a hablar, a poner la cara, a cerrar filas. No hubo ruptura, no hubo despedida. El mensaje fue contundente: el proyecto sigue, y sigue con él al mando. La ausencia del entrenador en la última fecha FIFA dejó una imagen difícil de borrar. Guatemala se vio superada, golpeada, sin respuestas ante Argelia. Ese 7-0 no solo fue una derrota, fue un impacto directo al ánimo del equipo. En ese escenario, el que tomó el control fue su auxiliar, Salvador Reyes. Pero el equipo nunca encontró equilibrio, ni reacción, ni una señal de rebeldía que cambiara la historia. Ese resultado no quedó en una simple estadística. Golpeó puertas adentro, generó preguntas, encendió alarmas. Porque más allá del rival, la diferencia fue demasiado amplia. Y ahí empezó a instalarse una sensación incómoda: el equipo había perdido solidez, especialmente en una zona clave. El arco dejó de ser un lugar seguro, y eso empezó a pesar en cada jugada, en cada intento rival. Luis Fernando Tena tomó nota de todo. No fue un espectador más. Analizó, revisó, y entendió que el problema no era solo colectivo. Había nombres bajo la lupa, decisiones que necesitaban ser replanteadas. Y en ese análisis apareció una conclusión que hoy empieza a tomar forma: el arco necesita experiencia, liderazgo, y alguien que ya haya pasado por este tipo de escenarios. Ahí es donde aparece Nicolás Hagen. Un hombre que no es nuevo, que no necesita presentación, que ya conoce el peso de la camiseta. En los últimos días, según reveló el periodista Juan Gálvez, hubo contacto directo entre el entrenador y el guardameta. No fue una charla casual. Fue una conversación que deja ver una intención clara: traerlo de vuelta para la próxima fecha FIFA. Luis Fernando Tena: es cierto que habría sostenido una comunicación directa con Nicolás Hagen en los últimos días. ¿Acaso se dio cuenta que aún está verde Kenderson Navarro y que al de la MLS aún no jugando, lo tiene que convocar en junio? Veremos, fue lo que publicó Juan Gálvez en su cuenta. Un mensaje que encendió el debate y puso el foco en una decisión que puede marcar el rumbo inmediato. Porque si algo quedó expuesto en los últimos partidos, es que el puesto de arquero no está cerrado. Kenderson Navarro tuvo su oportunidad, fue titular en 2 compromisos recientes, pero las dudas no tardaron en aparecer. No se trata solo de los resultados, sino de las sensaciones. El equipo no encontró seguridad desde el fondo, y eso terminó pasando factura. Navarro estuvo bajo los 3 palos en la derrota 1-0 ante Canadá el 18 de enero. Luego repitió en el duro 7-0 frente a Argelia el 27 de marzo. 2 partidos, 2 golpes, 2 noches difíciles. Hasta ahora suma 7 encuentros con la selección, un proceso corto que todavía está en construcción. Y eso es precisamente lo que hoy genera dudas en el cuerpo técnico. Del otro lado está Nicolás Hagen. Un arquero con recorrido, con historia, con experiencia acumulada en la selección. Sus números hablan por sí solos: 58 apariciones con la azul y blanco. No es un improvisado, no es una apuesta. Es una pieza que ya rindió, que ya respondió, que ya sostuvo al equipo en momentos clave. Su último partido oficial con Guatemala fue el 19 de noviembre de 2025. Aquella noche, el equipo se impuso 3-1 ante Surinam por las eliminatorias. Fue una actuación sólida, sin fisuras, mostrando ese perfil de arquero confiable que transmite seguridad. Desde entonces, su ausencia dejó un vacío que hoy vuelve a sentirse con fuerza. Aunque en su club no sea titular en este momento, su nombre sigue teniendo peso. Su experiencia no se discute, su capacidad tampoco. Y en un contexto donde el equipo necesita certezas, eso puede ser determinante. Luis Fernando Tena lo sabe, y por eso decidió levantar el teléfono, buscarlo, y abrir la puerta a su regreso. La decisión no es casual. Llega en un momento donde el equipo necesita recomponerse, volver a creer, encontrar una base sólida desde atrás. El arco es el primer paso, el punto de partida. Y ahí, la figura de Hagen aparece como una solución inmediata, como un recurso que puede devolver estabilidad.
La próxima fecha FIFA de junio será clave. No solo marcará el regreso de Luis Fernando Tena al banquillo, sino también puede significar el retorno de uno de los nombres más importantes del equipo. Todo apunta a que ese movimiento ya está en marcha, que la decisión está tomada, y que solo falta verla reflejada en la convocatoria. No se trata solo de elegir un arquero. Se trata de enviar un mensaje, de marcar un rumbo, de establecer prioridades. Y en ese sentido, recuperar a Hagen es apostar por la experiencia, por la jerarquía, por la seguridad en un momento donde el equipo necesita respuestas inmediatas. El contexto no permite margen de error. La goleada ante Argelia dejó heridas abiertas, cuestionamientos y una sensación de urgencia. El equipo necesita reaccionar, y rápido. Y para eso, Luis Fernando Tena está dispuesto a tomar decisiones fuertes, incluso si eso implica mover piezas importantes. El regreso del entrenador también es una señal. Su presencia en el banquillo cambia la dinámica, el liderazgo, la forma de encarar los partidos. Su ausencia se sintió, y su vuelta genera expectativas. Porque con él al mando, el equipo ya mostró otra cara en el pasado. Ahora, el desafío es recuperar esa versión. Volver a ser un equipo competitivo, ordenado, difícil de superar. Y para eso, cada decisión cuenta. Desde la elección del arquero hasta la forma de plantear los partidos. Todo suma, todo influye, todo puede marcar la diferencia. Nicolás Hagen representa mucho más que un nombre. Es una figura que puede ordenar desde atrás, que puede transmitir confianza al resto del equipo. Y en un deporte donde los detalles marcan el resultado, eso no es menor. Es una ventaja que Guatemala no puede darse el lujo de ignorar. Kenderson Navarro, por su parte, sigue siendo una apuesta a futuro. Tiene condiciones, tiene proyección, pero aún está en proceso de crecimiento. Y en este momento, el equipo necesita certezas más que promesas. Esa es la lectura que parece haber hecho el cuerpo técnico. La competencia no está cerrada, pero el panorama empieza a aclararse. Las decisiones se están tomando, las señales son evidentes. Y todo indica que el arco tendrá un cambio importante en los próximos meses. Un cambio que puede redefinir el equilibrio del equipo. Luis Fernando Tena no quiere repetir errores. Aprendió de lo que pasó, analizó cada detalle, y ahora busca ajustar lo necesario. Su regreso no es solo físico, es también estratégico. Vuelve con una idea clara, con un plan definido, y con la intención de corregir lo que no funcionó. El contacto con Hagen es solo una parte de ese plan. Pero es una parte clave. Porque el arco es el inicio de todo, la base sobre la que se construye el resto. Y si esa base falla, todo lo demás se tambalea. Por eso, la decisión tiene tanto peso. El equipo necesita recuperar confianza. Volver a sentirse seguro, sólido, competitivo. Y eso empieza desde atrás. Desde el arquero, desde la defensa, desde la estructura. Es un proceso que requiere ajustes, decisiones, y también valentía para cambiar lo que no está funcionando. La historia sigue abierta. La próxima convocatoria será el primer gran indicio de hacia donde apunta el equipo. Y todo parece indicar que Nicolás Hagen volverá a estar en esa lista. Un regreso que puede marcar un antes y un después en este proceso. Guatemala no quiere quedarse estancada. Quiere avanzar, competir, crecer. Y para eso necesita tomar decisiones que sumen, que fortalezcan, que impulsen al equipo. El regreso de Luis Fernando Tena es el primer paso. El posible retorno de Hagen, el siguiente. Las piezas empiezan a acomodarse. El panorama se va aclarando. Y en medio de todo, hay una certeza que se impone. El equipo necesita cambios, y esos cambios ya están en marcha. No hay tiempo que perder, no hay margen para dudar. El arco vuelve a ser protagonista. Y en ese escenario, Nicolás Hagen aparece como el nombre que puede devolver el equilibrio. No es una apuesta, es una respuesta. Y Luis Fernando Tena está decidido a tomarla. El desafío es grande, el contexto exigente. Pero el mensaje es claro. El entrenador sigue, el proyecto continúa, y las decisiones empiezan a marcar un nuevo rumbo. Un rumbo que busca recuperar lo perdido y construir algo más sólido. Todo está en movimiento. Todo apunta a junio. Y ahí, con Luis Fernando Tena nuevamente al mando, Guatemala buscará empezar de nuevo. Con un referente de vuelta, con una idea clara, y con la urgencia de cambiar la historia reciente.